formalmente. Entonces, nuevamente te pregunto, Juan David, la guía de hoy, ¿de qué trata? Juan David Pérez, ¿me repites, por favor? Estaba con el micrófono silenciado. Dale. La guía de hoy trata sobre la modernidad, nos introduce a la filosofía moderna, empieza hablándonos de los cambios que surgieron en la Edad Media, de los descubrimientos y de las nuevas corrientes que se iban gestando, y básicamente nos contextualiza de cómo es la modernidad. Listo. Entonces, nosotros el periodo pasado estuvimos trabajando la Edad Media, ¿cierto? Que la Edad Media va de qué siglo a qué siglo, Stephanie. Stephanie, no te escucho. ¿Ya me escucha? Se te escucha súper lejos. ¿Mejor? Sí, ahí mejor. Al siglo antes de Cristo al 10 ¿De qué? Discúlpame. del cuarto Sí. después de Cristo al 18. ¿Al 18? Al 15, perdón. Ah, ok. La Edad Media va del siglo IV al siglo XV, que ya como lo dijo Juan David, con el descubrimiento de América es como la época coyuntural en la que damos un paso de una época a otra, ¿no? Entonces ya se supone que ustedes en el primer periodo estuvieron viendo, pensaron la época antigua, las características de la época antigua, en el segundo trabajamos la Edad Media y en este tercer periodo vamos a entrarnos a uno de las épocas de la filosofía más complejas, que es la modernidad, ¿sí? Entonces, en los filósofos modernos nosotros vamos a encontrar cuatro momentos fundamentales: el Renacimiento, lo que se va a llamar la Revolución Científica, la Ilustración y el Idealismo, ¿sí? Estos son como los momentos, en términos generales, fundamentales de la Edad Moderna. ¿En qué consiste el Renacimiento, Sofía González? ¿Se me escucha bien, profe? Sí, sí te escuchamos. Ok, bueno, entonces el Renacimiento es la época en la que como que en Europa empiezan como como medio modernizarse, por así decirlo, en la de, ¿sí? ¿Cómo se ha medio modernizarse? ¿Se O sea, modernizan o no? sí, o sea, digamos como que empiezan a tener cambios en su pensamiento y como socialmente también tienen cambios. Ujú. Y pues también eso es como que empiezan a modernizarse, ¿sí? ¿Me van a entender? Sí, Sí. pero ¿qué más? ¿El Renacimiento en qué consiste? Eh, esto, que tienen como nuevas concepciones del hombre, como del mundo de por sí, y también me acuerdo que nos hablan también del humanismo. Eh, También nos hablan de que el humanismo era como una corriente que se basaba como en los valores, como no, espérate. El humanismo era más como sí, era una corriente, pero era como que era una corriente filosófica y que ¿Era o qué es? es Ah, ok. es una corriente filosófica y que en esta corriente nos hablan básicamente que lo que significa como el ser humano, ¿sí? Y ¿Lo que significa el ser humano? como lo que significa ser el ser humano, ¿sí me hago entender? Sí, pero te siento un poco enredada. Doris, ¿por qué es tan importante en el Renacimiento volver, o lo que hay en la guía se llama el antropocentrismo, volver la mirada sobre el ser humano? Eh, pues, profe, es que ahí como que se estaban enfocando mucho, pues, en el tema de, o sea, el, el hombre como centro de todo. Entonces, pues, obviamente estaban resaltando como mucho el yo y estaban también como que tratando de
tomar cosas de las culturas antiguas. Ujú. O sea, pero ¿alguien me puede decir por qué es tan importante que se vuelva, digamos, el antropocentrismo? Porque van a resaltarlo mucho, ¿no? O sea, el humanismo, el antropocentrismo, la mirada sobre el hombre. ¿Por qué es tan importante eso en la época moderna? A ver. ¿Puedo, Profe, profe? porque supuso un cambio cultural. Profe, también podría Espérame, ¿quién habló? ¿Quién habló ahorita? Yo, profe. La que dijo el dato fue Salazar, profe. Sí. Isabela Salazar, ¿qué dijiste? Es que no te escuché bien. Profe, Dijo que era un porque cambio cultural. supuso un cambio cultural. Porque se dio un cambio cultural. Es, supuso un cambio cultural. Sí, pero ¿en qué sentido? Yo lo puedo decir, profe. A ver, Ángel. Lo que sucede es que artistas, pensadores y científicos llevaron una manifestación social que llevó al humanismo. Y pues anteriormente pues estaban dando los cambios científicos, los descubrimientos geográficos y las nuevas rutas, entonces pues se llevó a pensar que el humano podría ser mejor. Y entonces muchos artistas llevaron la idea de la naturaleza y del humano. Y pues se creó una manifestación social que llevó a la idea del humanismo. Profe, también podría ser porque el humanismo busca defender la búsqueda de la verdad a través como a través de la razón y la experiencia del ser humano. Entonces, de pronto por eso también se centra mucho en él. Ajá, e históricamente, ¿por qué? ¿Puedo? Sí. Pues más que todo, pues del Renacimiento, o sea, se quería recuperar pues los pensamientos y todo de la de la Grecia clásica, ¿sí? Excelente. Esa es una característica. Muy bien, Isabel. Entonces, desde ahí, pues, vieron y pensaron como esos pensadores de aquella época, de la clásica, y tomaron, y ahí fue cuando nació pues el humanismo y el individualismo. Entonces, eso les ayudó a que se modernizaran y dieran nuevos avances. Excelente. Sí, esa idea de la Grecia clásica del Renacimiento, por eso empecé preguntando por el Renacimiento. Recuerden, miren, acá en el mapa, acá está Italia, ¿no? Italia tiene una cercanía con lo que era Grecia, pues geográfica bastante, ¿no? Y pues justamente después en el momento en el que estamos hablando nosotros de Renacimiento, que es prácticamente en el siglo XV, pues esas ideas, se retoman todas esas ideas griegas y pues obviamente dentro de las ideas griegas el valor que tiene el hombre como el centro del universo es fundamental en contraposición a esta idea de la Edad Media, en donde lo más importante, el centro del mundo, ¿quién era? Pedro. Pedro. Pues como sabíamos, en la Edad Media se buscaba como una relación entre la fe y la razón. Entonces no se concentraban tanto en el nombre en la Edad Moderna, sino más en sus ideas y sus ideologías. Pero en la Edad Media entonces, ¿quién era el centro? Pedro. Mm, Gabriel, ¿quién era el centro? Dios, Claro, Dios. O sea, esta es una teocentrismo. época teocéntrica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como el nombre lo dice, el teocentrismo se resalta o destaca por ser que todo lo que se cree gira en torno a una tendencia religiosa, porque pues ahí lo vimos con Santo Tomás de Aquino y pues los demás filósofos. Exacto. Entonces, aquí estamos hablando de una época teocéntrica, donde Dios es el centro de todo, y en la Edad Moderna se deja de lado eso, y el centro de todo es una reacción frente a eso, y el centro de todo empieza a ser el hombre y los valores terrenales alrededor de eso. Pues por eso empieza toda la construcción, la confianza en la inteligencia y en la construcción de ciencia a partir de la Edad Moderna. En términos religiosos, se da otro suceso. Ah, bueno, acá mirando, observando los dos mapas, este es un mapa de Europa en el siglo XVI y este es un mapa de la Alta Edad Media.
¿Qué diferencias encuentran ustedes en la transformación geográfica de Europa para la modernidad? ¿Qué dice Iván Adams? Pues diferenciándolos, pienso que fue como un cambio, ya que como unificó gran territorio de lo que es el gran ducado de Lituania y principios de Moscovia. Entonces pienso que fue como una unificación sociocultural de ahí. También veo que sí, como que empiezan a crearse ya estados más grandes. Entonces sería como una característica que podría reflejar. ¿Estados más grandes? ¿Seguro? ¿Te parece que sí? Pues creo que sí, sí. Yo, profe, Bueno, porque mira, esta es la del siglo, aquí en esta les estoy mostrando la Europa de la Edad Media, de la Alta Edad Media, y esta es la Europa del siglo XVI. ¿Qué dice Ángel? profe, yo digo que eran reinos. Las divisiones Ujú, son reinos. Y ujú, pues que ahorita se están creando los estados nacionales y estados de nación. ujú. Estamos hablando de reinos, acá por ejemplo, aquí está el Imperio Romano de Oriente, aquí estamos hablando del reino bueno, aquí todavía sobreviven ciertos reinados, pero ya no van a tener el mismo poder, ni la misma, ni el mismo nivel expansionista que tenían acá. Y a diferencia de esto, aquí ya empezamos a ver la configuración de los estados-nación. ¿Qué más? ¿Qué otra característica le ven? Profe, como yo dije, se están creando nuevas rutas y pues los descubrimientos geográficos. Y pues hay Ujú. más rutas. Y si ustedes comparan, esto es de una parte de la Edad Media, pero si ustedes comparan, eso se va a seguir transformando. Juan David Pérez, ¿estás viendo los mapas? Sí, profe. ¿Y qué diferencia encuentras? Pues Yo creo que estabas viendo otra cosa, ¿no? es que tengo la guía en el otro computador, entonces voy viendo Ah, en dónde vamos. ya, ok, ok. ¿Puedo decir algo, profe? Sí, dilo. Pues no sé si sea tan importante, pero si miramos en la parte de arriba, lo cual sería como la parte de Inglaterra y todo ese territorio, Ujú. en el siglo XV pues no estaba como conquistado aún, no estaba explorado, supongo, y en el siglo XVI ya se ve que ya hay más dominio del territorio. Ok, listo. Sí, señor. Sí, yo necesito, y ojalá ustedes empiecen a mirar más, a usar más mapas, porque así ustedes van mirando cómo se va transformando geográficamente y van viendo todas las transformaciones que se van dando hasta el momento, ¿no? Que van a ser bastantes. Bueno, aquí hay otro concepto fundamental que nos nombran en la guía, que es la reforma. ¿En qué consistió la reforma y la contrarreforma? Sebastián Merchán. Yo había visto a Sebastián, ¿Sebastián no está? Pero Sebastián ingresó. Bueno, entonces me va a decir eso Isabela González, por favor. Isabela. Isabela González, ¿me escuchas? Isabela González, ¿los demás me están escuchando? Sí, Sí, profe, sí te señora. escuchamos. ¿Qué pasará con Sí, Isabela González? Bueno, entonces me va a contar qué es la reforma Andrés Gómez. Bueno, Aló, Andrés, ¿me escuchas? Profe, ¿puedo decirte o no sé? Esa es, espérame un segundito. Esa es la última parte de la guía. Andrés, ¿no leíste? sí, señora.
Y entonces, Pues es que en la última no está, como que ahí esa no la cogí. ay, no lo puedo Estaba en creer. el, 2 páginas, Andrés. La guía son 2 páginas y no leíste la última parte. no, Profe, profe. ¿puedo Es- decir? Eso me da la impresión que pasa a veces con las lecturas rápidas que ustedes hacen. Gravísimo. Sebastián Merchán, espérame, Sebastián Merchán. Señora profe, ¿Qué te habías hecho? Yo te vi entrar y de pronto te me perdiste. sino que es que no sé por qué, pero digamos que cuando compartiste pantalla, como que se me veía todo negro y de un momento a otro no escuchaba, entonces reinicié el internet y no pasó nada, entonces reinicié rápido el computador, a ver si servía y ya. ¿Ya te está sirviendo? Sí, sí, ya me Ah, parece, bueno. ahora sí. Listo, ¿qué es la reforma, Sebastián? En la Reforma nos hablan sobre que el fundador de esta fue el monje católico Agustín Martín Lutero, en la Ujú, cual él expone sus 95 tesis en las que acataba la venta de indulgencias y esbozaba lo que sería su doctrina de la salvación solo por la fe. ujú. Sí, señor. Esa es digamos, Martín Lutero va a ser el personaje fundamental para entender la reforma. ¿Qué otro dato me quieren dar frente a la reforma, Gabriel? Esto, si no estoy mal, él dice que la salvación se da mediante la fe, era porque la iglesia antes cobraba con un impuesto que supuestamente para ganarse un puesto en el cielo. Las Entonces, pues, indulgencias plenarias. Había que pagar ajá. para poder Sí, ganarse ese tenían que lugar en el pagar. cielo. Negocio bueno. Entonces, Y además de que, bueno, él como que criticaba, o sea, la cantidad que era muy, no sé, brutosa de sacramentos, o sea, eran muchos. Entonces él solo como que los redujo a dos, que eran el bautismo y el matrimonio. Ah, no, perdón, el bautismo y la Eucaristía. Ujú. Yo, profe, Ángel, sí, te escucho. pues también hacían ventas de cargos eclesiásticos, o sea, tú podías ser padre o obispo según tus recursos económicos. Y Ujú. pues eso también lo dan a conocer en sus 95 tesis. Sí, claro, o sea, él le hace toda una crítica a la iglesia, pero una de las cosas más importantes que hace Martín Lutero es traducir la Biblia, ¿no? Al alemán, porque pues solo quienes sabían latín podían saber qué decía la Biblia. Y él dice, no, pues la Biblia tiene que ser un libro que la mayoría de personas puedan conseguir, que puedan comprender, ¿sí? Puedan saber qué culto es el que están siguiendo. Y pues eso va a llevar a que se creen todas las iglesias cristianas. No sé si aquí alguno es cristiano, pero bueno, las iglesias cristianas que rompen con la iglesia católica surgen en este momento en la modernidad, ¿sí? Precisamente porque Martín Lutero dice, ya recuerden que aquí hay un exceso de poder, porque no solamente la iglesia tiene el poder político, sino también tiene el poder económico, en la Edad Media el poder que llegó a tener la iglesia fue demasiado, y Martín Lutero se revela contra esto, pero obviamente la iglesia no se va a quedar quieta y genera una respuesta, que es la contrarreforma. ¿Qué es la Entonces la contrarreforma? explico. Esa sí me la explicas, ¿la leíste rápido? Pues era como la respuesta, era como que era el Papa, ¿cómo es que se llama el man? Era el Pablo II. Pablo III. Pero, Pablo III como que quería como que solucionar ese problema que había entre los católicos y los protestantes. Porque ¿En qué pues ahí, siglo? en el siglo, Dice, perdón, en el siglo XV. El siglo XV es el siglo de la reforma completamente. Ahí nos hablan de un concilio. ¿En qué siglo se dio ese concilio, Andrés, en la guía? El concilio de Trento, para ser más exacto. El concilio de, no Ah, sé, profe. pues yo creo que en el 16, ¿no? ¿Cómo así que yo creo? Pues 1545. claro, en el 16, Pues 1545. claro, Siglo recuerden Pues XVI, ¿no? entonces pues a ninguno a los ¿qué? ajá, A los católicos no les convenía estar peleando con los protestantes. Ujú. Esa es la contrarreforma, es como la respuesta, es como la solución, es como el intento. Ok, sí, en la contrarreforma realmente, pues no, digamos que
sobre todo va a ser el epicentro de esta contrarreforma va a ser España. ¿Por qué el epicentro de esa contrarreforma puede ser España, Juan David? David Reyes, perdón, David Reyes. Porque, no sé, en ese momento empezó a tener como más poder de la iglesia. Y sí, yo creo que porque tenía más poder eclesiástico y eso. Bueno, Y además porque ya esta es la corona más fuerte, ¿no? Esta en España, o sea, la contrarreforma se da en Alemania y esta en Alemania y esta es y esta acá era el epicentro del poder del rey y del poder de la iglesia. Y justamente en España los que reaccionan a todo ese pensamiento renovador y transformador de Lutero, que va a tener mayor influencia en Inglaterra, Francia, ¿sí? Estos países sí se van a dejar contagiar por esas ideas reformistas. En España no pasa eso, ¿sí? España es la que reacciona y todo el poder de la iglesia se va a centrar acá. Esto es siglo XVI, o sea que a nosotros como americanos nos afecta esto. ¿Qué dice Silvia Jerez? Sí, porque sí, ya nos habían descubierto, pero pues nos descubrieron en el siglo XV, entonces ya, pues yo creo que sí, yo creo que esos pensamientos ya se empezaron a expandir por todo los pero pensamientos que, ¿Cuáles? ¿Los de la reforma o los de la contrarreforma? los de la reforma. O sea que a nosotros, a los americanos, nos llegan las ideas reformistas de Alemania y de Inglaterra y de Francia en el siglo XVI. No ha llegado hasta el siglo XIX, entonces no creo. No, a los americanos nos llegan las ideas de todo el peso de la contrarreforma española, de la respuesta de la iglesia por sostener su poder, llega a América en el siglo XVI, ¿sí? Mientras que a Estados Unidos llegan las ideas protestantes. Hay un texto que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo y muestra cómo a Estados Unidos, ¿sí? Y sobre Estados Unidos se genera toda su, digamos, su consolidación ética, cultural, se da sobre la reforma protestante. Mientras que al sur de América, ¿no? Nos llega todo este peso de la contrarreforma española. O sea, hay un estudio económico de qué tiene que ver la religión y ese tipo de cosas en nuestra configuración social y cultural. Yo solo se los dejo como pregunta para que ustedes piensen, bueno, ¿por qué a nosotros los americanos nos llega todo ese peso de la contrarreforma? ¿Qué significa eso? ¿Y qué incidencia va a tener en nuestra conformación cultural? Porque es curioso que si nos vamos para esta línea del tiempo, Juan David Pérez, mientras que en Europa estaba pasando todo esto, renacimiento, revolución científica, se está creando la ilustración, el idealismo, estamos hablando desde el siglo XV hasta el siglo, hablemoslo hasta el siglo XVIII, está pasando todo esto. ¿Qué está pasando en América en ese momento, Juan David? La colonia. Exactamente. ¿Y tú qué piensas de ese contraste? Mientras que nosotros estamos en ese proceso de colonia y aquí están en este proceso de producción científica. O sea, te hago la pregunta más concreta, Juan David. ¿Tú crees que, por ejemplo, en este momento estamos atravesando una pandemia, ¿cierto? Y nuestra mentalidad es, esperemos a ver, ojalá que los chinos o los gringos o otra gente cree una vacuna, ¿cierto? Nosotros no estamos esperando que la vacuna salga de Colombia, o sí, o de los países suramericanos, ¿no? Eso tendrá que ver con con esto que pasó del siglo XV al siglo XVIII, que estaba pasando en Europa y que mientras tanto nosotros estábamos en ese proceso colonizador. ¿Qué dices, Juan David? Eh, pues, no sé, que ahí se ve reflejado, ¿cómo decirle? Que pues mientras nosotros apenas estábamos pues allá en la colonia y eso, que pues no sabíamos nada, o sea, prácticamente no podíamos llegar a tener tantos conocimientos. Primero porque en ese momento lo único que éramos indígenas en ese momento
Y en fin, y los españoles estaban tratando de meternos a la fuerza sus costumbres y eso. Ujú, Y mientras nosotros éramos esclavizados y, bueno, asesinados allá, pues en Europa estaba gestándose una revolución cultural. ujú. Va más atrás que Europa. Ujú, exactamente, exactamente, Juan David. Bueno, ahí lo único que yo te diría es que no es que los indios, no es que solamente éramos indios, porque los indios eran mucho, solo que también los españoles los redujeron, ¿no? Es como, es extraño porque uno dice, bueno, los mayas, nosotros lo vimos, ¿no? Los mayas, los incas sobre todo lograron desarrollar cosas muy interesantes, pero también hay que pensar en ese proceso de imposición cultural que se da, ¿sí? Eso es solo como para que no veamos a los indios como, sigamos pensando que la cultura indígena es inferior, sino también pensemos en el efecto catequizador y bueno, todo ese efecto que tiene España sobre el desarrollo de las mismas culturas indígenas. Pero sin duda alguna, lo que dice Juan David es totalmente cierto. Nosotros estamos en un atraso, estamos esclavizados, bueno, en un proceso, eh, digamos que de saqueo muy fuerte, mientras que Europa está produciendo todo esto. Y eso no lo podemos perder de vista, porque sin duda alguna eso va a tener una incidencia en nuestra cultura actual. ¿Alguien más quiere decir algo frente a eso? ¿Ustedes creen que estas ideas modernas llegaron a nosotros? Aquí estamos hablando de renacimiento, reforma, contrarreforma. Ah, bueno, nos falta un aspecto para que está en la guía también, que es el aspecto económico. Isabela Salcedo, ¿está? No, Isabel. Ah, sí, ahí ya te vi. Isabela Salcedo, ¿qué pasa con la economía en la modernidad? Pues nos dicen que durante el siglo XV, el siglo XVI, la economía tuvo una fase de prosperidad en donde se instaló el nuevo sistema económico que era el capitalismo, que quería decir como la acumulación del capital, mayormente por la parte burguesa, gracias a lo que pasó en la conquista y la colonización de los territorios de América. También nos dice que hubo una fuerte transformación en el desarrollo de los métodos de pago y préstamo y que las mayores potencias económicas eran las que se concentraron en la producción artesanal y contaban con importantes puertos para comercializar, que era Venecia, Florencia, etcétera. Además, las actividades agrarias continuaron siendo mayoritarias y Exacto, sí señora. El capitalismo empezamos la creación de la burguesía como la clase dominante. Bueno, todavía no es la clase dominante, pero empieza su ascenso porque eso se va a dar hasta en la Revolución Francesa. Y el capitalismo va a ser la forma económica que se impone, ¿cierto? Entonces miren cómo se unen dos cosas, la producción de conocimiento y el capitalismo. ¿Qué relación tendrá eso, Doris Cepeda? Profe, ¿me puedes repetir la pregunta, por Sí, favor? señora. ¿Qué relación existe? Estamos diciendo que económicamente el capitalismo empieza a ser la forma de intercambio a partir del siglo XV, ¿no? La burguesía empieza a consolidarse como una clase en ascenso, ¿sí? Que está acumulando capital, obviamente, y al Sí, mismo tiempo estamos en un proceso de revolución científica. ¿Qué relación tienen estas dos cosas? pues, profe, a medida que todo se va desarrollando, pues obviamente también va creciendo la demanda, todo como la tendencia, y pues eso genera muchísimo capital. Y recuerda que aquí el conocimiento entendido como poder es una forma de producción económica, porque ellos entienden que tienen que desarrollar la cartografía, que tienen que desarrollar los mapas, que tienen que hacer barcos y todo eso lo hacen con fines colonizadores, ¿no? Sí, señora. Por eso hablamos del reparto, son capaces de repartirse a África, de repartirse las colonias americanas, porque crean un conocimiento, estos señores le apuestan a esta producción de conocimiento científico que va a tener un efecto económico real, porque eso es lo que les da la adquisición de colonias y la posibilidad de imponerse sobre otros países. Bueno, entonces, ya para finalizar la clase, quiero que nos quede claro, con esa introducción a la modernidad, que hay dos aspectos que nosotros vamos a trabajar. Uno que tiene que ver con la teoría política y el otro que tiene que ver con la teoría del conocimiento. Entonces, con la teoría política, pues está el señor Thomas Hobbes, está Maquiavelo, los utopistas,
que pues nos van a ayudar, como dos corrientes políticas que nos van a ayudar a entender cómo funciona, cómo surge el Estado moderno y cómo se piensa la economía en Europa y la política en Europa a partir del siglo XV. Es una ruptura radical con la Edad Media. Y a partir, y en teoría del conocimiento vamos a empezar a ver el empirismo. Los principales representantes son estos señores: David Hume, George Berkeley, John Locke, y el racionalismo, ¿no? Que el principal representante es René Descartes, Baruch Spinoza. Ahí tenemos como los filósofos centrales de esas corrientes y vamos a entender en qué consiste este fenómeno de la modernidad. Aquí aclaro, esta es una teoría mía, yo creo que a nosotros nos falta muchísimo de esto. Es como si viviéramos en una edad media prolongada, ¿sí? Y nos hace falta bastante acercarnos a esta época moderna. Por eso quiero que le prestemos mucha atención. Bueno, ¿alguna inquietud? No, señora. Listo. Señora.